Ustedes nuevamente, es para mí un privilegio estar con ustedes otro día más para compartir las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a una cita con las Escrituras. Espero que esta noche sean bendecidos a través de la exposición de la palabra. También quiero informarles que el próximo sábado, por asuntos ministeriales, no voy a poder estar con ustedes, sino será hasta de hoy en 15 que continuaremos con esta serie de clases acerca del liderazgo cristiano. Espero que Dios les esté guardando y que les esté bendiciendo ricamente. En esta noche vamos a comenzar con una oración y luego vamos a leer unos versículos siempre en el libro de Jeremías, capítulo 1, verso 1 al 10, para introducirnos a este estudio. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias esta noche, Señor, por tu presencia, gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor, porque nos has amado, Señor, aun cuando no merecemos tu amor, tú nos has amado, Padre. Santifícanos en tu verdad, Señor, en tu palabra, que tu palabra pueda fluir en nosotros y que podamos, Padre eterno, comprender las Escrituras para poder aplicarlas a nuestras vidas. Padre, sabemos que el liderazgo cristiano es un tema muy oportuno y necesario, sobre todo, Señor, en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos donde no sabemos cómo en realidad vamos a seguir hacia adelante, Señor, como iglesia, donde los gobiernos todavía nos tienen detenidos, Señor, por esta pandemia que se nos ha venido. Pero sabemos, Padre, que tú eres Dios soberano, omnipotente, glorioso, y que tú tienes todo bajo control y que en su momento tú nos darás, Señor, la capacidad para poder seguir trabajando en tu reino y seguir extendiendo tu obra en esta tierra. Ayúdanos, Padre, según nos encaminamos a exponer esta noche este tema, y que tu gracia y misericordia sea con nosotros, Señor. En tu nombre, Padre. Amén, Señor. Y amén. Bienvenidos cada uno nuevamente, y comenzamos leyendo el verso 1 de Jeremías capítulo 1, que dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que residieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la deportación de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Yo dije: Señor Jehová, yo no sé hablar, porque soy un muchacho. Me dijo Jehová: no digas soy un muchacho, porque en todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Eso es interesante, hasta aquí la palabra del Señor. Y hermanos, el llamado de Dios al liderazgo viene acompañado de crisis. Nosotros como líderes tenemos que pasar por crisis, tenemos que pasar por momentos difíciles para ser establecidos en el liderazgo. No podemos cantar victoria, no podemos vivir una vida de liderazgo sin antes pasar por todas estas etapas. El liderazgo tiene varias etapas en la vida de cada líder que necesitan ser cumplidas. Ahora pensemos un rato en Dios y el líder. La obra de Dios en el llamado liderazgo va de corazón a corazón. Estamos hablando del corazón de Dios al corazón de la persona, desde el trono de Dios hasta donde se encuentre el líder. Así está prácticamente enfocado el liderazgo. Entonces,
¿Cuál es el fin de este llamado? ¿Por qué Dios está llamando a los líderes a hacer esta obra? Hay una misión, lo que se conoce en teología como la missio Dei, o la misión de Dios. La missio Dei significa que Dios tiene una sola misión, y esa misión se está cumpliendo a cabalidad a través de hombres, a través de personas que están llevando esa obra a cabo en diferentes lugares, bajo diferentes circunstancias, pero al final es una obra que se está llevando a cabo para la gloria de Dios, para que el reino de Dios sea establecido en esta tierra. Hermanos, en tiempo de Jeremías, Israel había abandonado al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se habían entregado a dioses paganos, se habían entregado a dioses que no eran el Dios de los patriarcas. Y por esta razón Dios mismo los había entregado en manos de sus enemigos. Israel, las 10 tribus del norte, fue llevado cautivo por los asirios aproximadamente unos 250, 60 años antes de Judá. De hecho, se cree que Israel, las 10 tribus del norte, fueron llevados cautivos por los asirios en el año 750 antes de Cristo. 750 antes de Cristo. No tenemos una fecha exacta para estos acontecimientos. Sin embargo, se cree que los asirios invadieron las 10 tribus del norte y llevaron cautivo a las 10 tribus del norte y establecieron otros pueblos en esta región para que pudieran poblar y que las fieras del campo no se reproducieran en esta zona. Entonces, ahora le toca el tiempo a Judá y a Benjamín. El pueblo o las 2 tribus, Benjamín era una tribu muy pequeña, casi se había fusionado con Judá. Entonces casi Judá y Benjamín vinieron a ser una sola tribu. Entonces ellos están pasando una crisis, pero una crisis tremenda religiosa, porque sus gobernantes los han arrastrado a la idolatría, los han arrastrado a adorar a otros ídolos, de tal manera que incluso estaban pasando a sus hijos por fuego. Habían adoptado un dios como el Moloch, que exigía que sus ofrendas fueran con los hijos de los que ofrecían sus ofrendas. En fin, todo esto Dios lo repudiaba. Contra todo esto Dios va y manda cautivos a Babilonia a los judíos. Se cree que hubieron 3 deportaciones. Estas 3 deportaciones están prácticamente narradas en Primero de Reyes, y se pueden encontrar esta clase de cosas que sucedieron. Son acontecimientos históricos. Entonces, el liderazgo siempre va acompañado de crisis. Recuerde esto, el liderazgo siempre va a ir acompañado de crisis. La primera crisis es con nosotros mismos. Esa es nuestra primera crisis. ¿Por qué? Porque el líder siempre va a encontrarse con dudas en su llamado. Siempre va a encontrarse con preguntas acerca de por qué, cuáles son las intenciones, ¿es Dios el que me está llamando o son mis emociones las que me están impulsando a esto? Hay una serie de preguntas que un líder se hace antes de o cuando recibe el llamado de Dios. Y esto es bueno, porque eso demuestra dependencia. Cuando un líder se cree autosuficiente y no tiene esa ansiedad que produce el ser llamado por Dios, entonces eso significa que esta persona es arrogante, que esta persona cree que él puede manejar la situación sin ningún problema. Sin embargo, cuando el líder es temeroso de Dios, cuando el líder depende de Dios, cuando el líder ama a Dios y la obra de Dios, este líder siente temor primero de ofender a Dios, luego siente temor de fallarle a Dios y siente temor también por cómo va a compartir la verdad. Porque si él
Él sabe que tiene un compromiso grande sobre sus hombros. Él sabe que tiene un compromiso profundo sobre sus hombros. Y si él pervierte la verdad, él va a caer en pecado delante de Dios. Y por esta razón es que él se siente ansioso, desesperado, porque no sabe qué hacer. Tercero, la tercera crisis es el problema de cómo va a guardar esa verdad. Hermanos, nosotros los seres humanos tenemos una debilidad, y eso es en general, todos los seres humanos la tenemos, que según vamos prosperando en lo que hacemos, nos creemos tan buenos en lo que hacemos que nos olvidamos que quien nos llevó a donde estamos es Dios. Nos olvidamos que quien nos puso en ese liderazgo es Dios, y nosotros nos volvemos como algo así como superhombres. Algo así como yo tengo el control, yo soy el que puedo hacer esto, yo soy el que me he enfocado en esto. Sin embargo, hermanos, debemos de recordar que entre más alto Dios nos lleva, más bajito debemos de sentirnos nosotros. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos sostiene en su mano. Es Dios el que nos ha puesto ahí en el lugar que estamos. Y si Dios quita su mano, sin duda alguna, si Dios quita su soporte para nosotros, sin duda alguna que vamos a caer de golpe a tierra. Necesitamos estar con nuestros pies bien asentados en la verdad. Tenemos que tener nuestros pies bien asentados en lo que somos y en lo que estamos haciendo. Porque si nosotros descuidamos el don que Dios nos ha dado, la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, al llevarnos a este liderazgo, entonces nos vamos a meter en problemas serios con Dios y va a empezar nuestro descenso. Esto si no caemos de golpe, va a empezar nuestro descenso, va a empezar nuestra retirada, hasta que al final terminamos a veces en la calle. Muchos líderes que fueron buenos en lo que hacen han terminado en la calle. Hermanos, además de eso, debemos de saber que según vayamos creciendo en este llamado al liderazgo, según vayamos creciendo, así van a salir oportunidades nuevas, oportunidades que van a ser tentaciones para nosotros, hablándose de cualquier oportunidad, pero hay que estar seguro de que no estamos comprometiendo la verdad del Evangelio cuando aceptamos estas cosas. Además de eso, mucha gente se va a volver nuestros enemigos. Recuerden, hermanos líderes, que según tú vas prosperando en el liderazgo, según tú vas creciendo en el liderazgo, así van a haber personas de mala intención que van a creer que no somos dignos de estar en el liderazgo que Dios nos ha puesto, sino que más bien ellos deberían de estar en ese liderazgo. Y eso, hermanos, son personas con visión corta. Son personas que tienen una visión materialista, son personas que tienen una visión muy limitada de lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Esto es importante, no es lo que nosotros hacemos, es lo que Dios está haciendo a través de nosotros que a la final cuenta. Es lo que Dios está encaminando para su gloria de su reino, que en realidad cuenta. Nosotros solamente somos siervos de Dios. Nosotros solo somos personas que Dios está usando para hacer cosas grandes. Hermanos, van a haber personas en el liderazgo, siempre personas conflictivas, e incluso vamos a ver personas insensibles. Este es un problema que vamos a encontrar en el liderazgo. Por eso es que el líder debe de tomar fuerza, debe tomar valor para enfrentarse a la verdad. Y la verdad a la que el líder tiene que enfrentarse es que vivimos en un mundo caído. Y mientras vivamos en un mundo caído, siempre vamos a tener oposición. Siempre vamos a tener personas que van a ir en contra de lo que nosotros creemos, en contra de lo que nosotros profesamos y en contra de lo que nosotros estamos haciendo.
Por eso tenemos que estar preparados siempre para presentar defensa de nuestro liderazgo. Debemos de estar preparados siempre para presentarnos delante de Dios como siervos aprobados y así poco a poco irnos desarrollando en la medida que nos sea posible en el llamado que Dios nos ha hecho al liderazgo. No debemos de preocuparnos por los líderes malintencionados, porque con ellos Dios ya trató. Nosotros tenemos que preocuparnos más bien por nuestro corazón. Tenemos que preocuparnos por las cosas que nos puede pasar si Dios se aparta de nosotros, o si nosotros estamos obrando en maldad en contra de las demás personas. Esas son las cosas que debemos de preocuparnos. Y principalmente tenemos que preocuparnos por establecer, oiga bien, tenemos que preocuparnos por el reino de Dios. Este es el llamado de los líderes. Este es el llamado de nosotros. El llamado de nosotros es para prácticamente preocuparnos por el reino de Dios. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos en su reino. Así es de que vamos a seguir en esa dirección. Recuerden, hermanos, que Jeremías es un ejemplo claro de esto. El llamado Jeremías fue un llamado complicado. No sé si la semana pasada hablé acerca de esto, pero siempre es bueno repetir algunas cosas. Y es, por ejemplo, Dios le dijo a Jeremías que no se casara ni tuviera hijos. Es bueno analizar por qué. El ministerio de Jeremías cubre aproximadamente unos 35-40 años. Eso es lo que cubre el ministerio de Jeremías. Hermanos, un ministerio largo y bajo grandes conflictos. En verdad, la Biblia no registra que hayan habido muchos profetas en tiempos de Jeremías. Prácticamente hay momentos en que la Biblia casi asegura que solo Jeremías estaba al frente de todo el quehacer ministerial en Israel. Puede que hayan habido otros profetas en tiempo de Jeremías, porque Dios siempre se guarda un remanente fiel. Hay personas que nunca han entregado su vida a la idolatría o a las pasiones pecaminosas. Sin embargo, el carácter, la persona que más se ve en el libro, especialmente Jeremías, en Lamentaciones, es la persona que lleva su nombre. Tal vez no fue ni Jeremías el que escribió este libro, pero de todas maneras lleva el nombre de Jeremías. Sin embargo, sí se ve en la narrativa de este libro la cantidad de falsos profetas que habían en esta fecha, en este tiempo. Mientras Jeremías trabajaba como líder para sostener de alguna manera o para amortiguar, sería la palabra, para amortiguar la caída de Judá, para amortiguar la caída del pueblo del pacto, muchos enemigos estaban en contra de Jeremías. Muchos enemigos. E incluso Joacim llegó un momento que metió a Jeremías en una cisterna que no tenía agua, pero estaba llena de lodo que llegó prácticamente el lodo hasta arriba de las rodillas. Usted, mire, hágase una imagen en su mente de la situación que tuvo que vivir Jeremías, y tampoco fue una noche que quedó ahí. Eso fueron días los que pasó Jeremías, hasta que uno de los principales de Israel intercedió por él, y algo de mala gana ordenaron que sacaran a Jeremías de esa cisterna que estaba llena de lodo. Ahora piense usted, con todas esas bacterias, con todo lo que se movía en medio de ese lodo,
el sufrimiento, el mal olor, toda la contaminación que estaba en ese lugar. Y si a eso le agregamos que el profeta no podía recostarse, no podía prácticamente sentarse, porque sabía de que ese lodo podía causarle un daño irreversible en su cuerpo. De hecho, la Biblia no dice que se enfermó Jeremías. Sin embargo, tiene que haber estado la mano de Dios protegiendo al profeta en ese lugar, porque era suficiente la contaminación que había en esa cisterna para que ese hombre no saliera vivo de ese lugar. Pero había un trabajo por hacer. Además de eso, la Biblia, este libro nos narra que Jeremías desistía y decía: no más, ya no predico más. Dios, yo no quiero seguir predicando, porque este pueblo te aborrece y me aborrece a mí. Este pueblo se ha pervertido, este pueblo se ha alejado de la verdad, este pueblo está prácticamente fuera de tus caminos. Pero también dice la Escritura que después venía a Jeremías un fuego interno, la obra del Espíritu de Dios internamente, que lo impulsaba y lo mandaba nuevamente a seguir haciendo la obra del Señor. Verdaderamente que en la Biblia no encontramos ni un solo líder que haya pasado por todo el tormento que pasó Jeremías. Y no solamente eso, no solamente el tormento que pasó emocional Jeremías, sino también el saber que nunca iba a conocer a un descendiente suyo, que nunca iba a tener una compañera de vida, que nunca iba a estar, que ni siquiera iba a dejar quien mantuviera su nombre vivo después de muerto él. Esas cosas tenían que ser dolorosas para el profeta. Pero como dijo Jesús, el que no deja padre, madre, hermanos, hijos, todo lo que tiene por causa del Evangelio, no puede ser digno discípulo del Señor. Jeremías estaba convencido que su llamado al liderazgo fue en tiempos complicados, difíciles, y que por ese llamado él estaba comprometido con Dios para continuar hasta el final. Sin importar lo que se le viniera encima, él estaba seguro que su vida estaba en las manos de Dios y que Dios lo había llamado y que Dios lo sacaría en victoria en todas las cosas que él tenía que hacer. Hermanos, Anatot, pensemos un momento, ¿dónde quedaba ubicado geográficamente Anatot? Anatot era una ciudad aledaña a Jerusalén. Era una ciudad que Josué, en tiempos de Josué, la dedicó para que fuera ciudad para los sacerdotes. Por esta razón es casi probable, la Biblia no habla con certeza que Jeremías haya sido sacerdote, pero es casi probable que Jeremías venía de la línea sacerdotal de Elí, y era porque estaba en esta ciudad que solo la habitaban los hijos de Leví. Entonces, hermanos, estos son datos importantes. Se cree que Anatot estaba prácticamente al noreste de Jerusalén, a unos 3 a 5 kilómetros máximo de distancia, más o menos como una legua, un cuarto de distancia, unas 2 millas y media, 3 millas de distancia. Esta era prácticamente la distancia que había entre Anatot y Jerusalén al noreste. Entonces, hermanos, esta ciudad había sido muy recomendada, pero también esta ciudad tenía un gran problema. Tenía 2 maldiciones prácticamente, una religiosa y otra social. Había una afrenta religiosa social en esta ciudad. Esto se debía principalmente a 2 problemas que pasaron en la historia. El primero fue en tiempos de Elí, en tiempos de Samuel, el último juez de Israel. Recuérdense que Elí tenía 2 hijos
y Elí nunca amonestó a sus hijos por todo el paganismo que promovieron y que hicieron, la maldad que hicieron a los hijos de Israel. Entonces Elí, aunque le comentaran de las cosas que sus hijos hacían, él nunca los amonestó, él nunca trató con ellos, y por esta razón Dios prácticamente le dijo a Elí que su sacerdocio no sería perpetuo, sino que su sacerdocio solamente alcanzaría a la 4ª generación. Ahora, si nosotros hacemos cuenta de las fechas, nos damos cuenta de que David prácticamente fue el rey, el que sustituyó a Saúl. Abiatar, que fue el sacerdote que estuvo con David desde cuando David era un simple guerrillero que andaba en las montañas huyendo de Saúl, desde cuando David era un muchacho que andaba rodeado de muchachos, Abiatar se unió a ellos porque un edomita prácticamente exterminó a todos los hijos de Elimelech, que eran prácticamente Elimelech era el padre biológico de Abiatar. Entonces David le prometió protección a Abiatar, y Abiatar fue con David, y David también lo puso como sacerdote mientras estaban en el monte, mientras huían de Saúl. Entonces es muy posible que la vestimenta sacerdotal que Abiatar usaba era la misma vestimenta de su padre Elimelech, porque sí, Abiatar consultaba con Urim y Tumim a Dios por parte de David. Entonces fue constituido sacerdote, mientras Sadoc era el sacerdote oficial, si podemos llamarle así, del reino. Saúl puso a Sadoc como sacerdote de Israel mientras él reinó. En fin, toda esta historia se va desarrollando de tal manera que llega un momento en la historia cuando Abiatar, unido con Joab, se levantan contra el reino de David, específicamente contra el reino de Salomón, apoyando a Adonías. Adonías era el hijo de David, que creía que él era el que debería reinar, sin darse cuenta que Dios había escogido prácticamente a Salomón como rey sustituto de David. Cuando Sadoc se da cuenta de lo que está sucediendo, Sadoc se abocó a Betsabé y habló con Betsabé y le dijo: ve a hablar con David, porque una sedición se está levantando, manejada tanto por el poder político que era Joab, porque Joab era el general del ejército de Israel, como el poder religioso que era Abiatar, porque Abiatar y David y Sadoc trabajaron, ministraron juntos el sacerdocio de Israel. Entonces Betsabé se presenta ante David y David llama a Sadoc, y de esta manera Sadoc prácticamente unge a Salomón como rey y lo hace subir a la mula real, a la mula de David, y pregonan a voz en cuello: Salomón rey sobre Israel. Cuando el hijo de Abiatar escucha esto, el hijo de Abiatar corre hacia el templo donde se encontraba la sedición, donde estaba Abiatar y estaban prácticamente Joab, reclutados, y Adonías estaba también ahí, y el hijo de Abiatar corre y le comenta que David se ha dado cuenta de lo que ha sucedido y que sus vidas peligran. Es en este momento que entran en pánico y prácticamente Salomón, por respeto a la memoria, por respeto a su padre, no actúa en el momento, sino más bien actúa hasta cuando su padre muere, porque Adonías
pide a la tsunamita, que prácticamente era la que estaba cuidando a David en su cuarto, en sus años de vejez, la pide como mujer. Eso era señal de que seguía con las ideas pecaminosas de usurpar el reino de David. Es así como inmediatamente Salomón ordena la muerte de Adonías y la muerte de Joab. Pero a Abiatar lo recluye en Anatot. Prácticamente Abiatar le dice: te voy a perdonar la vida por lo fiel que fuiste con mi padre y porque tú has llevado el arca de la alianza en muchas ocasiones de lugar en lugar. Si es de que de hoy en adelante tu morada será la ciudad de Anatot, pero cuídate de no salir de esa ciudad, porque el día que salgas de esa ciudad y se me dé aviso que has salido de esa ciudad, aunque sea 1 metro fuera de esa ciudad, ese día morirás. Y es así, hermanos, como está Abiatar en esa ciudad. Jeremías es descendiente de Abiatar. Y ahí se cumple la promesa hecha a Elí, porque Abiatar fue el último sumo sacerdote que ocupó ese puesto de la línea de Elí, siendo él la 4ª generación que se le había prometido. Entonces se le devuelve el sacerdocio a Sadoc, que Sadoc viene a ser de la línea de Eleazar, el hijo de Aarón. Entonces, hermanos, esta historia que nos narra, podemos ver nosotros por qué Jeremías entabla una conversación prácticamente con Dios. Jeremías se sentía indigno de ser el profeta. Dios no lo estaba llamando al sacerdocio, Dios lo está llamando a ser el profeta, el líder que iba a liderar a la nación en un momento muy complicado, en un momento muy difícil. Entonces Dios lo tiene ahí y prácticamente Jeremías empieza a argumentar con Dios en los primeros versículos que hemos leído, y Dios le da prácticamente señal. Hermano, el relato bíblico ubica el ministerio de Jeremías desde el año 627 más o menos hasta el año 586. Fíjense bien, 627 hasta el año 586 antes de Cristo, cuando los babilonios entraron y tomaron la ciudad y llevaron deportadas las últimas personas que habían dejado en este lugar. Hermanos, nosotros debemos de aprender algo bueno de la historia de Jeremías como líder. Mire, Jeremías está pasando momentos críticos. Ha sido puesto en la cisterna, ha sido encarcelado, ha sido azotado, ha sido menospreciado por su nación y los líderes de su nación. Sin embargo, aquí vemos a Jeremías como un buen líder o como un hombre de Dios prácticamente cuando los babilonios invaden por última vez Jerusalén. Los babilonios le prometen a Jeremías, que ya era anciano, ya era un hombre avanzado de años, le prometen que van a cuidar de él sus últimos días y que le van a dar honor por lo que él ha hecho por la causa del evangelio, por lo que él ha hecho por la causa del reino. Pero sabe una cosa, y me llama mucho la atención, me alegro al ver hombres de esta clase de carácter, de este calibre, porque Jeremías prefiere quedarse con los pobres, con los enfermos, con los lisiados, con los ancianos, con la gente que no le servía al pueblo babilónico, porque esos fueron los que dejaron en esta tierra. Prefiere quedarse pastoreándoles a ellos, cuidándoles a ellos, dirigiéndoles a ellos como buen líder, antes que gozar de los manjares que ofrecía Babilonia, antes de gozar de la comodidad que le ofreció el capitán de la guardia, Nabuzaradán. Antes de entrar en esta clase de lujos, él prefiere mejor cuidar del pueblo del pacto, cuidar del pueblo de Dios, porque sabía que había mayor recompensa
cuidar de esta gente que ir para estar bien en Babilonia. Es bueno aprender, hermanos. ¿Sabe una cosa? Un buen líder jamás sale corriendo en los tiempos difíciles. Un buen líder da la cara. Un buen líder se mantiene estable, se mantiene firme en lo que cree, se mantiene firme en sus convicciones, se mantiene firme en la verdad y en esa verdad permanece hasta siempre. Un buen líder ama al pueblo de Dios sobre todas las cosas y busca siempre lo mejor para las personas que están a su cargo. Un buen líder jamás hace las cosas por arrogancia, jamás hace las cosas por conveniencia, jamás hace las cosas porque quiere buscar algún lucro. No, un buen líder hace las cosas por convicción, porque sabe que las personas le necesitan y para eso está en ese lugar. Hermanos, el ministerio de Jeremías fue convulsionado. Fue convulsionado por muchas cosas. Su ministerio profético fue convulsionado por muchas cosas. Él no llegó a conocer posiblemente, tal vez cuando era niño, pero no creo que haya llegado a conocer al malvado Manasés. Recuérdese que Manasés gobernó a Judá por 55 años. Manasés fue el hijo por el cual Ezequías oró cuando el profeta Isaías lo visitó. Y Manasés fue también, según una tradición judía, el que aserró a Isaías, que se escondió de este perverso rey. Lo ordenó que aserraran el árbol donde estaba escondido con Isaías adentro. Este rey fue tirano, fue pagano y condujo al pueblo a una barbarie, condujo al pueblo a rebelarse contra Dios. Cuando los líderes son malos, el pueblo se torna perverso también. Y cuando los líderes son buenos, el pueblo también obedece la ley de Dios. Pero en este caso, prácticamente, Manasés fue un hombre malvado, fue un hombre perverso que lo único que buscaba era adorar a otros dioses y desafiar a Dios. Por eso es que Dios prácticamente condena a Judá y lo manda al destierro. Hermanos, veamos un poco acerca de la relación entre la persona llamada y Dios. Hay una relación estrecha. Primero, Dios tiene una relación íntima con el profeta Jeremías, no hay duda de eso. El relato bíblico nos muestra cómo Jeremías conversa con Dios y le presenta sus razones para no ir a hacer la obra que Dios le está encomendando. Pero aquí Dios no argumenta con Jeremías, sino que le da razones de por qué sí debe ir. No argumenta con él. Jeremías es fortalecido. Dios no lo juzga, Dios no lo acusa, Dios no lo destruye, Dios ni siquiera argumenta con él, sino que lo fortalece. Le dice, yo voy a estar contigo. No temas, yo voy a estar contigo y nada de la maldad que estos hombres piensan contra ti va a poder prosperar porque yo voy a estar contigo. Alguien podrá preguntarse, pero ¿cómo es que Dios está con Jeremías y es lanzado a la cisterna, es puesto en prisión, es menospreciado, es azotado? Hermano, Dios no nos ha prometido a nosotros bienestar en este mundo. Dios nos ha prometido su presencia en medio de las dificultades. Eso es lo que Dios nos ha prometido. Una estabilidad emocional, espiritual en medio de las circunstancias difíciles por las que pasamos. Y eso es lo que está haciendo Dios con el profeta. Dios le está protegiendo y le está consolando. Es maravilloso ver prácticamente cómo Dios se muestra con este profeta. Porque Dios le consuela cuando está en la situación difícil. Dios le fortalece y lo saca de la situación difícil, para luego consolarlo, abrazarlo con su gracia y poder encaminarlo hacia el llamado que Él está haciendo. Entonces debemos de estar convencidos de que tenemos un llamado perfecto y que Dios es perfecto y que nos va a sostener bajo cualquier circunstancia. Segundo,
Dios presenta, después de consolarlo, después de animarlo, después de presentarle su causa, Dios le presenta como segundo lugar: yo te conocí. Fíjese bien, yo soy soberano, confía en mí. Esta es parte de la confianza. Yo te conocí, le dice el verso 5, le dice: yo te conocí y te llamé por profeta de las naciones desde cuando estabas en el vientre de tu madre. De hecho, yo dirigí los cromosomas, yo dirigí todo para que tú fueras quien eres hoy. Yo te cuidé, ¿sí? Desde el vientre de tu madre, yo te cuidé para que hicieras este ministerio que hoy te estoy llamando. Entonces, si yo tuve la soberanía de cuidarte mientras estabas en el vientre de tu madre, yo tengo la soberanía de cuidarte ahora que vas a enfrentar estas dificultades. Esa es la gracia de Dios, una gracia que sobreabunda. Es una gracia que pasa los límites de lo que nosotros podemos entender. Mire, le voy a leer el verso 5. Antes que te formase en el vientre, es decir, antes de que se formase en el vientre, cuando era apenas un embrión, cuando era apenas cromosomas, cuando era apenas un pequeño gusano en el vientre, antes de eso que te formase, yo te conocí, yo direccioné todo, y antes que nacieras, te santifiqué. Mire bien lo que está diciendo: te conocí, te llamé. ¿Sí? Si me captan la idea, el llamado de Dios tiene una gran gama de conexión con conocer. Yo te conocí, yo te llamé y te di por profeta. Te di por profeta a las naciones. Te santifiqué, ¿para qué? Yo fui el que te santifiqué. Yo puse alrededor de ti mi santidad. No es tu santidad. No es lo que tú puedes hacer. No es lo que tú eres. Es lo que yo soy en ti. Es lo que yo he hecho de ti. Lo que importa. Entonces yo te puse. Y sigue diciendo. Te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Esta es la seguridad de Jeremías. Yo me imagino que Jeremías, mientras estaba pasando por momentos difíciles, Jeremías se recordaba de esto. Si es que Dios me dijo: yo te santifiqué, yo te escogí, yo te elegí. La elección de Jeremías es importante, hermano. La elección de Jeremías como profeta fue por un orden divino. No fue por es que yo he sentido el deseo de hacer esto. Es que yo quiero hacer esto. No, esto no es el asunto de que yo quiera. Es que yo tengo la habilidad para hacerlo. Tampoco se trata de la habilidad. De esto se trata: Dios, ¿de verdad me has llamado a esto? ¿Esto es lo que quieres que yo haga? ¿Esto es lo que me estás llamando a hacer? Dios le llama desde el vientre de la madre. ¿Para qué? Para que lleve el mensaje de salvación. Para que Jeremías sea un profeta a las naciones. Dios lo consagra para esta obra. Y esto es importante porque la consagración de Jeremías no viene por obra humana, viene por obra divina. Es Dios el que los consagra. Así que Dios fue el que consagró y apartó a Jeremías para que llevara nuevas de gran gozo. El evangelio, nuevas de gran gozo, a un pueblo que se había descarriado, a un pueblo que se había apartado de Dios. Jeremías le trae nuevas de gran gozo. ¿Cuáles son las nuevas de gran gozo? Dios los va a castigar por lo que están haciendo, pero los va a visitar. En 70 años Dios se va a dirigir a ustedes y los va a traer de regreso y los va a plantar en esta tierra que le dio a vuestros padres. Dios no los está librando del castigo. Dios no los está lanzando, no les dice: los amo tanto, les amo tanto, mis amados, que no voy a perpetuar el castigo que yo había prometido para ustedes. Más bien lo que voy a hacer es que los voy a dejar acá. No, Dios no está haciendo eso. Dios dice: van a ir. Jeremías dice, Dios dice a través de Jeremías: van a ir a Babilonia, van a estar cautivos por 70 años,
y a los 70 años los voy a visitar y voy a levantar a Ciro, el Medo. Lo voy a levantar para que Ciro les dé libertad y puedan regresar a esta tierra y adorar a vuestro Dios nuevamente. 70 años de cautiverio, y a los 70 años Dios los va a visitar. Hermanos, interesante, ¿verdad? Dios tiene cuidado de nosotros. El alcance del llamado de Jeremías va mucho más, o de un líder va mucho más allá. Dios la ha protegido física, emocional, espiritualmente a Jeremías. En todos los ámbitos le ha protegido. ¿Por qué, hermanos? Nosotros tenemos que saber que el líder debe mantener su fe puesta en Dios, sus convicciones puestas en Dios, su vida puesta en Dios, siguiendo un orden, siguiendo un verdadero amor por la obra de Dios. Si el líder mantiene su fe en Dios, su vida va a estar encaminada hacia la verdad y hacia el conocimiento de Dios. Miren, hermanos, el ministerio de Jeremías empieza en su casa, Judá. Ahí comienza su ministerio, Jeremías. Dios ha llamado a Jeremías para que lleve un mensaje de juicio y gracia. Ese fue el mensaje de Jeremías todo el tiempo. Juicio, se han apartado de mí, viene el juicio, pero al mismo tiempo con el juicio iba la gracia de Dios. Dios les ha perdonado su pecado. O sea, las consecuencias están, no hay manera de evitarlo, pero en realidad Dios les va a hacer las cosas que tiene que hacer para traerlos de regreso. La misión profética a las naciones. Ahora, fíjese bien, Dios ha prometido castigar al pueblo a través del profeta Jeremías. Se está comprometiendo a castigar el pecado del pueblo, pero también se está comprometiendo Dios a castigar a Babilonia, a Asiria y a Egipto por haber pasado los límites contra su pueblo. Ellos debieron haber tenido más temor de Jehová. Estos pueblos debieron haber tenido más, especialmente Egipto. Egipto, cuando Israel salió con mano poderosa, prácticamente matando a todos los primogénitos que habitaban en Egipto, tanto de las bestias como de los humanos. Y aún así Egipto no se arrepiente. Sabe quién es Dios, sabe lo que Dios es capaz de hacer, sabe que los israelitas tienen a un protector divino. ¿Y por qué no teme Egipto? Egipto también sabe que Israel pasa el mar muerto, Israel pasa a través del mar y ellos son sepultados, el ejército egipcio es sepultado en ese mar. Ellos lo saben. ¿Por qué no tienen temor de Dios? Al contrario, Dios los levanta y ellos se van con todo. Dios les permite que ellos ataquen a Israel y ellos se van con toda clase de maldad contra el pueblo de Dios. En vez de tener cierta misericordia, en vez de decir: Dios, nosotros conocemos quién eres, nosotros sabemos quién eres, Dios, ten misericordia de nosotros ya caímos en tu mano y no queremos caer nuevamente, perdónanos, nosotros no queremos hacer este daño a tu pueblo. En vez de hacer eso y arrepentirse, se arremeten contra el pueblo del pacto. Y Dios dice: Egipto, Babilonia y Asiria van a pasar por la vara de Jehová, van a pasar por la vara de Yahvé, porque se han ensañado contra mi pueblo, porque han ido contra mi ley, porque han ido contra mí. El que toca a uno de los hijos de Dios está tocando a Dios directamente. Pensemos un rato en la crisis para el llamado, que ya casi se me acaba el tiempo. Todo líder que teme a Dios sufre en la etapa de su llamado una crisis de fe, visión y convicción. Tres cosas. Miren, hermanos, toda crisis, el líder que es llamado sufre esta clase de crisis. Fe, su fe es puesta a prueba, está ambaleada. Su visión,
porque no sabe qué tan grande puede ser o qué tan chico puede ser. No sabe qué es lo que va a pasar. Y por último, sus convicciones. Temor, el líder tiene temor de ofender a Dios. Tiene temor de ir en contra de Dios. Tiene temor de terminar mal delante de Dios. O a fallarle, a ser indiferente, a no terminar la obra que Dios lo ha puesto a hacer, a tomar otra ruta. Estos son temores normales en los líderes. Y el líder debe de entender que mientras él esté en este cuerpo de pecado, en este cuerpo de maldad, va a seguir sintiendo estos sentimientos negativos que están a la vuelta de la esquina en nosotros y que necesitan ser controlados, necesitan ser llevados. Entonces, un líder arrogante nunca va a tener esta clase de percepciones. Contrario, un líder arrogante siempre va a buscar hacer su voluntad y la de Dios no le interesa. No le importa fallarle a Dios, no le importa terminar lo que comenzó, no le importa tomar rutas diferentes. A un líder arrogante lo único que le interesa es su propia vida, es lo que él es. ¿Sí? Aquí viene el argumento de Jeremías. Jeremías está en una encrucijada. Dios ya lo llamó, Dios ya le dio su punto de vista, le dio su argumento, le dio todo lo que tenía que saber Jeremías. Ahora el problema está en Jeremías. Y mire, la excusa de Jeremías, la excusa que Jeremías pone es su juventud. Soy un muchacho, soy demasiado joven. ¿Sí? Estoy demasiado muchacho para hacer este trabajo. De hecho, la palabra que se utiliza es la palabra nakar, niño, joven, muchacho. Eso puede significar. En este caso no es tanto una juventud tal vez como la de Timoteo, sino más bien lo que Jeremías está argumentando es: Dios, yo no tengo suficiente conocimiento, yo no tengo suficiente experiencia para hacer esto. ¿Qué voy a hacer yo? Este pueblo es duro de corazón. ¿Qué voy a hacer yo? Por eso es que Dios vuelve y le dice: yo pondré palabras en tu boca. Yo pondré las palabras en tu boca. Yo he santificado tu boca. Yo lo he hecho. Confía en mí. ¿Sí? Es que, hermanos, un buen líder sabe reconocer la incapacidad que tiene delante de Dios. Sabe reconocerlo. No es una modestia falsa. No es un sentimiento falso el que tiene. Un líder sabe reconocer quién Dios es y quién es Él. Y sabe que necesita de Dios. Debemos de tener la capacidad y la humildad para someternos a la misión de Dios. Hermanos, hoy vivimos en una época donde se predica mucho de la prosperidad, se predica mucho del engaño, falsas doctrinas donde quiera. El tiempo de Jeremías no era diferente a este. Los profetas falsos que tenían los reyes de Israel decían, Jeremías decía negro, ellos decían blanco. Jeremías decía blanco, ellos decían negro. ¿Por qué? Porque querían endulzar el oído del pueblo. Eso es lo que hace un falso profeta, eso es lo que hace un falso líder, eso es lo que hace un falso hijo de Dios. Compromete la verdad y la promueve. ¿Sí? La compromete, se dedica a eso. Hermanos, el ministerio que prácticamente está desarrollando Jeremías es un ministerio de predicación, un ministerio de enseñanza, un ministerio de confrontación. El que garantiza la eficacia en el ministerio es Dios. Él es el que la garantiza y por ende Dios pone la palabra en el líder.
Dios pone la palabra en nuestra boca. Dios protege al líder de pecar, de contaminarse, de decir cosas que no tiene que decir. De Dios el que lo está protegiendo. Dios confirma al final a Jeremías. Vean el verso 10. En el verso 10 está la confirmación. Prácticamente Dios le dice a Jeremías: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar, derribar y para edificar y plantar. Dios es el que lo ha puesto a Jeremías. Hermanos, esto está muy conectado con el Nuevo Testamento. El capítulo 14, verso 3 de Primera de Corintios nos enseña. Este versículo nos enseña que la predicación del Evangelio tiene tres cosas fundamentales: edificación, exhortación y consolación. Estas son las tres cosas del Evangelio. Pero piense en algo mucho más agradable. Jesucristo es nuestra fortaleza. Y Jesucristo ha dado su vida por nosotros. Jesucristo es el que nos fortalece a través del Espíritu hoy en día. Y cuando pasamos por dificultades, Él está con nosotros. Él nos fortalece, Él nos alimenta y nos sostiene en cada momento. Pensando en lo que le pasó a Jeremías. El trabajo de Jeremías principalmente era volver al pueblo a Dios, a la adoración a Dios, compromiso con Dios. ¿Cuál es el trabajo de Cristo? Porque Jeremías falló. Jeremías no pudo volver al pueblo a Dios. Al contrario, el pueblo siempre fue llevado cautivo. Pero Jesucristo no falló. De hecho, Jesucristo, el escritor bíblico, nos dice que nosotros podemos entrar hasta la presencia de Dios con un sacrificio vivo y eficaz. Porque Cristo rompió todas las leyes para presentarnos delante de Dios. Y Él está sentado a la derecha de la majestad de Dios y desde ahí intercede por nosotros. Y nosotros podemos estar seguros que nuestra adoración es aceptada delante de Dios porque Cristo intercede por nosotros. No es por obra nuestra, es por obra de Dios. Así es de que, mis amados, los dejo con este pensamiento. El liderazgo es un asunto de fe. Recuerden eso. Cada etapa en el desarrollo de un líder está direccionada hacia la gloria de Dios. No es la gloria del líder, no es la gloria del reino, es la gloria de Dios. Para ahí está direccionada. Un buen líder sabe depender de Dios y sus obras van en acorde a la gracia que Dios ha puesto para hacer un liderazgo bíblico y pastoral. Un liderazgo bíblico y pastoral. ¿Cuál es la manera que Dios usa en las crisis? En la crisis Dios nos fortalece, nos enseña a crecer y nos encamina hacia la verdad. Hacia la verdad. Ese es nuestro gran compromiso con el Evangelio. Todo buen líder tiene como meta llevar al pueblo a la meditación y al cambio de actitud. Pablo, hablando acerca del fruto del Espíritu, dice: si vivimos en el Espíritu, manifiestos es el fruto del Espíritu. ¿Cuál es? Actitud y acción. Y no satisfacemos los deseos de la carne, sino los del Espíritu. Amén, hermanos. Oramos. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias esta noche por tu amor, te damos las gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos y hermanas que han estado presentes esta noche, Señor, para escuchar tu palabra. Dirígelos, Padre, guárdalos, Señor, y protégelos en tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por el tiempo, gracias por las fuerzas y gracias por todo lo que haces, Señor, porque por medio de tu gracia nosotros podemos ser reconciliados contigo. En Jesús, tu Hijo, Señor. Muchas gracias. Amén, Padre, y amén. Recuerden, amados hermanos, que en 15 días
tenemos nuevamente una cita con las Escrituras. No se les olvide que el próximo sábado no tenemos clase. Sin embargo, les esperamos mañana para continuar adorando a Dios en el culto dominical. Muchas gracias y que la gracia del Señor sea con ustedes. Amén.